Quiero recapitular un poco de donde venimos, porque algunos de ustedes, pues, con el pavo y con los tamales y el chompipe y la fiesta, quizás se le ya borró un poquito lo que hablamos el domingo pasado, pero qué bueno que podemos recapitular. Dios está preparando esta iglesia. Dios está enseñándole a los cristianos a que entendamos bien lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cuál es la esperanza que nosotros tenemos cuando venimos a Cristo Jesús. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en todo lo que está haciendo. Desde que Dios comenzó, dijo que todo lo que Dios hizo era bueno y bueno en gran manera, dice la Biblia. Claro, después que Adán y Eva pecaron, entonces todo vino a ser malo y malo en gran manera. Algo quebró, algo interrumpió el plan y el propósito de Dios. Y nosotros los que hemos leído y estamos leyendo y estudiando la palabra del Señor, la Biblia no solo fue escrita para decirnos qué pudo haber pasado, más bien para decirnos qué fue lo que pasó. Para que hoy usted tenga un entendimiento de las cosas que usted mira en el mundo y quizás se hace preguntas, ¿y por qué esto y por qué sucede aquello? Usted mismo es testigo de que hay cosas que nos damos cuenta que no estuvieron en los planes y propósitos de Dios. Pero hay una razón, hubo un efecto que produce hubo una causa que produce el efecto de las cosas. Y todo lo que vemos, hubo una razón, hubo una causa por la cual. Y desde que Adán y Eva pecaron, desde entonces todo el sistema y el plan que Dios tenía en mente fue interrumpido, no eliminado, pero interrumpido. Entonces comenzó lo que nosotros vemos hoy en día llamado el sistema del mundo. No es que el mundo está dañado, pero el sistema, la forma en que el mundo vive. Por eso tenemos ahí viviendo de acuerdo a la manera como Dios ha ordenado las cosas. Y si usted mira en derredor, mira las noticias, los periódicos, aún en su trabajo, en la escuela, donde quiera que usted va, se da cuenta que el mundo no está viviendo de la manera como Dios ordenó las cosas. No había plan de guerra, no había plan de muerte, de tristeza, de dolor, de divorcios y de muerte y de todas estas cosas. Nada de eso estuvo en los planes de Dios. Pero algo interrumpió. Y es lo que la Biblia y lo que la iglesia ahora que hemos entendido el plan y el propósito y qué fue lo que sucedió, es lo que la iglesia cada día está enseñando para que vivamos consciente. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo ahora? Dios está restaurando el sistema del mundo y lo está haciendo trayendo su reino a esta tierra. Por eso Jesús nos enseñó cuando dijo, oren al Padre que venga tu reino y hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta. Dios tiene una voluntad buena para el ser humano. Por eso el profeta dijo, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual será amplio para perdonarlo, porque ese es el deseo de Dios. Dios ama a los pecadores. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces el negocio, el plan de Dios es que la gente regrese, que el sistema del mundo va a ser y está siendo ya transformado. Y como el pecado entró por un hombre en el mundo, dice la Biblia, y todos los hombres pecaron, así la muerte pasó a todos los hombres también. Entonces estamos descubriendo que Cristo vino precisamente a restaurar
al hombre, a restaurar la creación, a restaurar la salud en nuestro cuerpo, a restaurar el mundo como está. Vino a tratar con la causa primordial, lo que causó todas esas cosas. Entonces podemos entender ahora qué es lo que Dios está haciendo, y tiene que comenzar con el hombre. Tiene primero que perdonar sus pecados, y lo vamos a mirar, y tiene que ver también no solo con perdonar sus pecados, pero también tratar con todo el daño que el pecado ha hecho aún en el mismo cuerpo. Vino la enfermedad, vino el dolor, vino la tristeza y vino todo lo que ha venido. Y como Él puede tratar con el pecado, mucho más con las consecuencias de lo que el pecado ha producido en las personas. Entonces, en base a eso, yo quiero usar una escritura primero que quiero que nosotros la leamos bien claro. Hemos venido hablando del libro de Mateo, el Evangelio, las buenas noticias de Mateo, que es el Evangelio de Cristo, la vida de Cristo. ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué vino? ¿Y por qué murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué sanó enfermos? ¿Por qué perdonó pecados? ¿Por qué hizo? Él lo hizo con un fin, con un propósito. Primero, para probarnos a nosotros y a los judíos que Cristo era el Rey, que Cristo era el Mesías, que Cristo era el prometido, que Cristo era Dios entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios decidió venir el divino a lo humano, el puro a lo impuro, el santo al pecador. Vino a la tierra para rescatar, para transformar el daño que el pecado hizo, no solo en el mundo, pero hizo en las personas, en los matrimonios, en las vidas. Y por eso Él viene para enseñarnos a nosotros. Conviene estudiar entonces los evangelios, las buenas noticias de que de la Biblia dice que el mundo no va a seguir como usted lo ve en este tiempo. Viene un cambio, viene una transformación. La Biblia habla de un hombre nuevo, de un cántico nuevo. La Biblia habla de una nueva Jerusalén. La Biblia habla de una nueva vida. Y la Biblia dice de nuevo, nuevo, nuevo. Porque nuevo aún hay hasta que nacer de nuevo. Hay que renacer otra vez para que podamos entrar en este reino glorioso que el Señor nos dijo que oráramos, que viniera su reino, que vinieran sus leyes, que esas leyes nos gobernaran, porque en el reino de Dios no hay injusticia, no hay discriminación. En el reino de Dios no hay nada de las cosas que nosotros estamos estudiando. Y por eso, hermanos, déjenme decirle por qué yo le voy a hablar a ustedes por un buen tiempo. ¿Por qué le voy a hablar de las cosas que Jesús hizo? ¿Por qué la hizo? Y Celeste, comenzamos con Juan capítulo 20, verso 30 y 31 primero, y después entramos en donde nos hemos quedado. Quiero que usted lo lea conmigo, por favor. Hizo además Jesús, diga, muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Pero vamos a ver por qué la hizo, las cuales no están escritas en este libro. Oiga, si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, anduviéramos con un biblón bien grandote así, hermano. ¿Me están entendiendo? Por eso dice, las cuales no están escritas en este libro. Ahora mire para qué, hermano, oiga bien, para qué se escribieron, para qué usted la lee, para qué usted la está oyendo, para qué usted viene cada domingo a estudiarla. El propósito no lo perdamos por el cual lo hizo. El verso 31 nos dice para qué. Estas cosas han sido escritas, ¿para qué? Un momentito, para que creamos en quién, en el que ha venido, en el Hijo de Dios, que viene con un plan, con un propósito, y va a hacer milagro, y hizo lo que hizo, y hizo lo que ha hecho, para que entendamos que detrás de todo lo que Él está haciendo,
que Él es Jesucristo, Jesús es el Cristo, el prometido, el divino, el Rey, la deidad. Dios mismo, el Verbo, se hizo carne, se tomó y nació como un niño igual que nosotros, pero no nació de José, sino que fue una obra del Espíritu Santo, porque lo que viene a entrar a este mundo es Dios mismo que se encarna en Jesús. Y la desgracia más grande, que Jesús vino con los judíos, se les paró en sus propias narices, hizo los milagros y las sanidades que yo les voy a hablar y usted la conoce, y ellos se les paró en las narices, pero no lo comprendieron. Y mire, dice el verso que está: por estas cosas han sido escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, haciendo eso, tengamos que. Ay, entonces vamos a poner atención a las cosas que se escribieron y las cosas que usted la puede leer en su propia casa. La tiene ahí delante de sus ojos. Y hermanos, este libro se ha escrito en todo idioma, de toda interpretación, hasta la Biblia para ciegos hay y para sordos. ¿Entienden esto? Para que nadie diga que no sabía y que no conocía. Y aún el que no la lee, su propia conciencia le dice, porque ya está hasta escrito en nuestro propio ser. Entonces, hermanos, en base a eso, eso es lo que yo le estoy hablando, de que Jesús hizo miles de incontables milagros y sanidades en el mundo cuando vino. Claro, lo sigue haciendo todavía, pero vamos a hablar primero para depositar nuestra confianza, para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Y por eso en el capítulo 4 Mateo comienza a decirnos a nosotros, en el libro de Mateo, que recorrió Jesús toda Galilea, para que usted entienda eso. Enseñando en las sinagogas de ellos. Jesús andaba enseñando, no nada más predicando, no, enseñando, estableciendo ese fundamento y predicando el evangelio de ¿qué? Hay un reino. Y para todo Él es el rey. Fíjate que viene Él como rey a enseñarnos que hay un reino. Él viene de allá y dice: yo he venido, yo he descendido, yo sé lo que es el reino y vengo a decirle a ustedes que lo pidan, que lo anhelen, que lo desean, que lo vean y que entren a participar desde el momento que tú crees en el Señor. El reino. Pero Él tiene que demostrar que el reino ha venido. Hoy, ¿cómo lo hace? Sanando alguna. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sigue diciendo, fíjate, y se difundió la fama por Siria, y le trajeron todos los que tenían ¿qué? Dolencias, y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y los lunáticos y los paralíticos. Él los sanó, hermano. Pero hay un plan en eso. Hay un fin en eso. Y luego el verso 25 dice: y todavía la gente que le venía y le seguía, dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora déjame explicarte estas cosas. Esto terminó precisamente de cuando Jesús sana a todos los enfermos en el capítulo 4, y luego dice la Biblia que Él subió al monte, fíjate, y tuvo que subir al monte porque vio una multitud que venía a Él, y era tanta la gente que Él tuvo que subir, y comenzó otra vez. Y de esos 3 milagros que hoy te quiero hablar, para inspirarte y para despertar tu fe, porque para eso se escribió.
Mateo escogió 9 milagros en Mateo. Hizo Jesús miles y miles de milagros. Pero Mateo escoge 9, la cual yo quiero hablar para inspirarte a que venga Él, para que no solo venga primero por el perdón de tus pecados, pero para tu sanidad, tanto espiritual, tanto la sanidad del alma, como la sanidad del cuerpo. Y yo no invento eso. ¿Por qué no podemos? 1 Tesalonicenses 5:23. Yo sé que saco las escrituras de las que he dado allí, pero la hermana es muy experta en eso. 1 Tesalonicenses capítulo 5, y verso 23. Para que, mírelo aquí. El mismo Dios de paz, este es el deseo que Dios tiene. Santifique, ¿por qué? Vamos a ver cuál es completo. Y todo vuestro hacer, ¿cuál es el ser del hombre, del humano? Es espíritu, es alma y es cuerpo. Dios lo quiere los tres porque los tres se dañaron cuando el pecado entró en el mundo. Entonces, que seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, ya me saqué de esa escritura. Entonces, hermanos, está bien claro, miles incontables y numerosos sanidades. Jesús sanó a todos los que vinieron a Él. Y hoy yo voy a mirar de las primeras 3 sanidades. Hoy miraremos la primera. Y el otro domingo miraremos la segunda. Y el otro domingo la tercera. Porque en cada una de esas cosas hay algo que Mateo quiso que los judíos aprendieran y que tú y yo fueron escritas para que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y Mateo capítulo 8, del verso 1 al 4 lo vamos a leer y ahí vamos a cubrir hoy en este día nada más. Cuando Jesús descendió del monte, ¿qué le dije? Le seguía mucha gente y le voy a decir por qué la gente le seguía. Y aquí vino un ¿qué? Un leproso. Muchos de ustedes, y yo te lo voy a explicar, quizá no hemos visto un leproso y no entendemos bien lo que esto significa en la Biblia para nosotros. Pero miren lo que este leproso hizo. Él se postró ante Jesús diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y luego sigue diciendo, y Jesús luego extendió la mano y le tocó. Y yo te voy a enseñar por qué le tocó. ¿Ok? Y al instante su lepra desapareció. La sanidad que Jesús hacía no era con terapia que con el tiempo se te quita. No era una sanidad que vuelve de 3 meses de hacer ejercicio. Sanó un cojo de 35 años, 38, con esa enfermedad. Y usted sabe que hoy en día usted tiene que 38 años sin andar. Usted tiene que hacer cierto ejercicio para poder ganar el balance. Pero no, todas las sanidades que Jesús hizo, las hacía instantánea. Y vamos a mirar eso. Sigue diciendo, al instante desapareció la lepra. Entonces Jesús le dijo, bueno, Jesús se tendió la mano y lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. El otro verso. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, porque yo no ando aquí buscando asuntos de política y que me elijan de gobernador de este pueblo, ni nada de esas cosas. No, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés dijo, para que dé testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Y luego, hermanos, hasta ahí vamos a mirar este leproso. Vamos a examinarlo. Cuando Jesús baja del monte, ¿cuál monte? El monte donde él le había enseñado
sobre la ley del reino, donde él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurado esto y bienaventurado aquello y bienaventurado. A esa gente Jesús bajó del monte donde le había enseñado sobre del reino, pero ellos le habían seguido a él otra vez. Y una gran multitud le siguió. ¿Por qué? ¿Saben por qué? No era porque ellos lo amaban y lo adoraban, ni porque ellos creían en él. Eran porque ellos estaban curiosos. En primer lugar, ellos nunca habían oído a alguien hablar con tanta autoridad. ¿No dice así la Biblia? Nunca habían visto a alguien que podía ir en derredor sanando a toda persona. Y en aquellos tiempos, lo voy a explicar, no había hospitales, no existía la medicina de la ciencia de hoy en día, pero yo te voy a explicar eso. Por eso lo seguía la multitud, para ver lo que estaba pasando y ver lo que pasó. Mira Mateo 8:2, volvemos ahí para que ustedes... He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: si quieres, puedes limpiarme. La primera persona que fue salva por Jesús para ser parte de su pueblo y de su reino está representada en un leproso. ¿Y quién era un leproso? Vamos a mirarlo. La lepra es el resultado de la rebelión y de la desobediencia, y ella es un tipo del pecado. El pecador tiene lepra. ¿Aló? Ante los ojos de Dios, todos los seres humanos caídos han quedado leprosos por causa desde Adán y Eva de su revelación. Porque el pecado es una enfermedad. El Señor usó vino para mostrar su poder, pero Jesús también vino a salvar al hombre de su rebelión y limpiarlo de la lepra del pecado. Por eso dice que Jesús vino no a buscar como el médico a los enfermos, él vino a buscar a los enfermos, a los pecadores, no a los justos. Ellos no necesitaban a Jesús, no los buenos, digo, si había buenos, para que pudiera ser esta gente sean el pueblo de Dios. Hay algo que tenemos que notar, y esto es que los leprosos no se acercaban, sino que huían de las personas. Era prohibido un leproso entrar al pueblo. ¿Me están entendiendo? Lo tenían aislado porque era contagiosa la enfermedad de la lepra. Usted podía estar a una distancia, si el viento de allá pegaba y el leproso estaba allá, tú podías ser contagiado por el viento que empujaba de la enfermedad. Un leproso, hermanos, no olía muy bien porque su carne estaba podrida. En aquellos tiempos no habían los showers que tenemos ahora. El agua no era muy abundante. Y la ropa no se cambiaba constantemente. Usted puede tener una idea de lo que yo estoy hablando. Entonces un leproso no podía acercarse, no se le podía tocar porque te contagiaba. ¿Me entiendes? Porque la lepra se contagia con alguien que está hablando y se pega esa lepra, esa enfermedad en aquel tiempo. Y hermano, y este leproso de repente no vino así de escondiditas y qué sé yo, mientras estaba la multitud allí, hermano, este leproso, oiga bien, no solo se acercó, que no era acostumbrado, él ponía en juego su vida si se acercaba, porque de una vez un leproso había que apedrearlo, había que correrlo, porque no le era permitido estar en el pueblo, sino contagiaba a todo el pueblo. Él no solo se acercó, pero él adoró. Esto es para que pongamos atención a lo que va a suceder aquí. Un leproso sabía que tenía una enfermedad que no era curable,
pero producía un desagrado a todas las personas. Y tenía que vivir solo en un campamento con personas como él. Y vivir consciente con el estigma de la enfermedad, ser una ilustración caminante del pecado. Porque los judíos se creían en aquel tiempo que la enfermedad venía por causa de un pecado. Ahora, no me malentiendan, no todas las enfermedades vinieron por un pecado personal de nosotros. ¿Me entienden? Pero es una consecuencia del pecado que trajo al mundo estos virus. ¿Me están oyendo? Por el cual la enfermedad ha venido. Yo tengo un plan con esto porque unos domingos más adelante la iglesia va a tener que aprender a creer en el Señor. Porque si creemos que Él perdonó nuestros pecados, ¿a poco no puede tratar con lo que el pecado causó en nuestros cuerpos? Y todos sabemos que Él fue el herido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso vamos a hablar de fe primero. Entonces, esto es lo que el leproso sabía. Cuando él andaba, decía todo el mundo, un pecador, un pecador, un pecador. Era rechazado, era discriminado, era puesto a un lado. Mire, hermano, usted no sabe lo terrible que es que cuando tú llegas a un sitio todo el mundo sale corriendo. Te odia, te aborrece, te tiene miedo. Esa es una manera, hermano, cuando tú llegas a un sitio que todo el mundo sale corriendo. Porque tú vives consciente, ellos dicen, es el pecado. Era como decimos, una ilustración del pecado caminante. Pero esto no es lo que yo quiero que ustedes entiendan de este leproso. Ellos no podían acercarse a nadie y nadie quería acercarse a ellos. ¿Están conmigo? Es como, siempre me recuerdo de los cementerios que tenemos hoy, que ponen cercos. ¿Para qué ponen cercos? Los que están afuera no quieren entrar y los que están adentro no pueden salir. ¿Están entendiendo? Entonces, no podían acercarse a nadie y nadie podía acercarse a ellos. Y si entraba al pueblo, el primero que le veía tenía que gritar, inmundo, inmundo. Y gritaba para que otros supieran y no se acercaran. En otra palabra, un sucio. Y el que escuchaba pronto corría a apedrearlo o a huir de él. Eran odiados, eran rechazados. Hermano, qué triste situación para un ser humano. Lo odiaban, lo despreciaban, lo marginaban, lo rechazaban, le tenían miedo. Pero qué tremendo que con este hombre que Jesús presenta sus credenciales como Mesías. Este es el primero que Jesús gana para su reino. Pero vamos a ver qué fue lo que Jesús miró. No tanto la lepra. Este primer pecador que viene a su reino, alguien con una gran, diga conmigo, necesidad. Y Jesús en el nivel más bajo del ser humano comienza su ministerio. Y no vino a escondida como muchos. Él apareció ahí. Yo me imagino la multitud son corriendo, soy un leproso. Vaya, dejaron todo el lugar. Y yo en aquel tiempo hubiera hecho lo mismo. ¿Sabe por qué? ¿Y qué veo aquí? Yo veo un ser humano desesperado, con una necesidad que no le importó lo que la gente pensara de él. Amén. Una persona como él estaría socialmente devastada que no pudiera estar entre la multitud. Pero sí, él se deshizo de todo su sentimiento de vergüenza y él se acercó.
Para venir a Dios, tú tienes que tener una necesidad. De lo contrario, tú no eres pobre de espíritu. Porque los pobres de espíritu son aquellos que siempre necesitan de Dios. ¿Aló? Y Jesús dijo que es una condición para entrar en el reino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino, de gente que lo quiere. Y en esta enseñanza tan profunda era una necesidad. Usted viene porque se dio cuenta que era pecador, ¿no es así? Y como pecador, tú quieres hacer algo. Esa es tu necesidad, de que tus pecados te sean perdonados, que sean borrados, ¿no es así? De lo contrario, hermano, vamos camino a un infierno, dice la Biblia. Y en esa enseñanza tan profunda, él vino, él no le importó que pensaran de él. Hermano, cuando usted tiene una necesidad grande, oiga, usted hace lo imposible. ¿Están conmigo? Pero tiene que venir una necesidad. Lo que se necesitaba y quería era más grande que salvar su reputación. ¿Qué importa lo que digan de mí? Yo tengo una necesidad, dijo ese leproso. Otros no vendrán a Jesús por el pensar, ¿qué dirán de mí? ¿Aló? ¿Qué importa que digan? Si tú tienes una necesidad, más vale que venga. Segundo, este leproso vino con un temor reverente. La iglesia ha perdido eso, un temor reverente a Dios. Gente no entiende. A veces está orando y alabando a Dios en un cuarto y entra gente a conversar. Oye, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo estaba pensando que saquen la pulga hoy, qué sé yo, qué cosa. Oye, eso es falta de reverencia al Dios tuyo que se está adorando. ¿Me están entendiendo? No venimos con miedo que Él nos va a matar. Ya no le servimos a Dios por miedo. Le servimos por amor. Le servimos por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Primero, te salvó del camino al infierno. Segundo, te dio una vida eterna para que goce con Él finalmente en el reino de Dios. Y reconociendo no podemos decir, mire, cuando este leproso cuando se acerca, no podemos decir mucho de su cuerpo, porque está podrido. Pero sí de su alma, sí de su interior. Y eso fue lo que Jesús vio. La obra que Jesús está más interesada en hacer en los seres humanos no es afuera, es adentro de nosotros, hermano. El cambio, el nacer de nuevo. Esto físico no puede volver a nacer, pero es un cambio de adentro, es tu espíritu, es tu alma. La que Él vio detrás de esa enfermedad, detrás de esas llagas, de esa podredumbre. Él miró bien allá adentro y vio al hombre interior. Hay gente como los fariseos, que son como los sepulcros, bien blanco, bien bonito afuera, pero adentro hay muerte, hay podredumbre, algo que se va a hacer gusano. ¿Estamos entendiendo esto? Y en este proceso Jesús vio el interior de este hombre. Qué gran diferencia de los fariseos con su vestidura. Eran unas batas muy largas y unas cosas y se miraban, muy bien. Y Jesús le dijo, ustedes son sepulcros, porque dentro había envidia, odio, rencor, engaño, falsedad. Y usted sabe, adentro. Pero eso no se ve hasta que no se manifiesta. ¿Aló? Y en este proceso Jesús vio dentro de ellos, dijo, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están podridos y apestosos. Pero mire este leproso. Ponme una figura ahí de los leprosos, por favor, en aquel tiempo. Perdonen lo gráfico.
la lepra caía sobre las personas. Ponme la segunda. Jesús se acerca y a ese tipo de persona lo toca. Tercero, un leproso, mírele las manos. Se le iban muriendo. No tenía, el nervio no lo sentía ni rozarse tanto que se le caía parte de su cuerpo. Y no había medicina para ese cuerpo. Hay otra. Tenían que cubrirse. Porque cuando hablaban no salía lo que tenían que cubrirse los leprosos y tenían que estar aislados en desierto. Ya no hay más. Ok. Con razón Jesús vino, se mete adentro y está, este es el verdadero yo, hermano. No lo de afuera, pero el verdadero yo. Y aquí un leproso, su cuerpo destruido, podrido, sucio, pero adentro Jesús vio lo hermoso. Vio reverencia porque dice que él vino postrado. ¿No dijo así? Ahorita lo oímos. Y cayó en el suelo y lo adoró. No hay nada que ver en el cuerpo, pero sí está diciendo mucho acá adentro. Y esa es la gran verdad que Dios quiere sacar a la luz en este tiempo con la iglesia de hoy. Él no está tan interesado en lo de afuera. Él está interesado en lo de adentro. Porque ahí es donde tiene que venir el cambio de todo ser humano. Y aquí está el leproso, adorándolo. Y Jesús se le acercó. 8:23. Y Jesús extendió la mano y le tocó. Que nadie iba a hacer eso. Había que correr, mi hermano, porque se te iba a contagiar. Diciendo, yo quiero. Jesús quiere. Sed limpio, y al instante la lepra desapareció. Este leproso no solo le dijo, Señor, para darle un título. No, pues todo el mundo, Señor. No. Este leproso se le reveló. Él sabía que estaba en la presencia de Dios. Por eso lo adoró, por eso se postró. Si no, no lo hubiera adorado. ¿Están conmigo? Let me ask you something. Déjame preguntarle algo. Cuando tú entras aquí los domingos, ¿lo haces porque es acostumbrado o porque estás convencido que Dios está entre nosotros y por eso le adora? Amén. Porque si tú vienes nada más y cantas los cantos, pues lo pusieron ahí. ¿O es porque ese canto es el clamor de tu corazón? Y lo adoras por lo que Él es. La cosa cambia mucho. Yo no sé de dónde este leproso agarró su información, pero había estado pasando quizás por sanidades tras sanidades y sanidades afuera, que quizá uno de sus compañeros que había sido sanado lo animó. Ve a Jesús y Él te recibe. Pero él vino primero a adorarlo. Él entendió que su alma era más importante que su cuerpo. Y él vino alabando, exaltando, antes de buscar en sí mismo. Él hizo lo que quería hacer primero: adorarlo, exaltarlo y adoración y rendirle culto a Dios. Él no exigió nada, él no demandó nada, sino mostró humildad, pobreza de espíritu. Y le dijo: Señor, si quieres, yo no te demando nada. Él sabía que Jesús quería, y también le dijo: si quieres, puedes.
yo sé que tú puedes. Eso es fe. Eso es fe. Señor, si quiere, puede. Cuando Jesús extendió su mano, ¿qué fue lo que le respondió Jesús? Sí quiero, ¿ve? Yo quiero, hermano. Y no solo quiero, yo puedo. Yo soy el Hijo de Dios. Y he venido a probarte que lo que nadie hace, lo que nadie te da atención, nadie te toca, todo el mundo te aborrece, todo el mundo te desprecia, tiene que vivir aislado. Yo quiero que tú sepas que yo he venido precisamente a amar a los que no son amados. Amén. Este leproso no vino a decirle que quería ser sano, él solo dijo, si quieres, tú puedes. No como muchos le recomiendan a algunas personas que no le pida a Dios. Demándale, pero es hijo de Dios. No le pregunte, usted dígale a Dios que quiere. Who are you? ¿Quién es usted para demandarle a Dios? Un pecador caído rumbo a un infierno. Sin embargo, la gente hoy en día dice, reclama tu sanidad. Claim it. Tú eres hijo. Este leproso no tenía nada que reclamar y solo adoró y manifestó la pureza de su corazón. Y eso es lo que Dios ve. No nos engañemos. Mira el Salmo 51, porque David dijo algo parecido. Los sacrificios de Dios son ¿qué? Es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Dios no lo va a despreciar. Por favor, métase eso en la cabeza. Finalmente este leproso vino con fe. Si no, no hubiera venido. Él dijo, yo sé que puedes. Tú tienes el poder. Eso lo sé yo. Y de eso estoy convencido. Por eso arriesgué mi vida. Y salí y aparecí de repente porque los leprosos no se acercaban. Pero este sí se acercó. Cuando un hombre dice, si quieres, tú puedes hacerlo, esto es la fe en el nivel más alto. Porque sabe que Dios puede y sabe que tú haces, te somete a la soberanía de Él. Tú estás a la misericordia de Él, a la gracia y al amor. Señor, es reconocer que Él puede hacer eso. Porque sabe que Dios puede. Hay otros que creen que Él puede, pero no creen que lo hará. ¿Aló? Por lo cual, pero cualquiera que sea tu posición o tu escogimiento, usted vendrá porque tiene una necesidad y vienes con reverencia porque ves a Dios y le cree a Dios. Este leproso vino porque vio a Dios, lo adoró, lo exaltó primero y en fe a lo que sabía que Dios podía hacer, le dijo en Mateo 8:3, Señor, si quiere. Y Jesús le dijo, si quiero, puede limpiarme. Yo quiero que usted entienda por qué Jesús le tocó. Óigame bien, la ley prohibía que un inmundo fuera tocado y el leproso sabía que él era inmundo. Pero al recibir el toque del Señor, esto era lo más que todo el leproso necesitaba. Soy aceptado. Que él era aceptado. Para sanarlo no había la necesidad de tocarlo. Jesús simplemente podía decir la palabra, porque lo vamos a ver la próxima semana, que le dijo a uno, yo iré y lo sanaré. Y aquel le dijo, no, tú no tienes que ir, nada más di tu palabra y mi siervo sanará. We need that kind of a faith en este año que vamos a entrar.
Óigame bien. Jesús dijo, quiero, sed limpio. La lepra inmediatamente se le quitó, no como algunos que dicen, hemos orado y ahora usted espere la sanidad progresivamente que le va a venir, hermano. Y dentro de una semana, de un par de meses, usted se va a sentir mejor. Bueno, eso es ahora. Pero la que Jesús hizo, no había terapia. Nunca Jesús sanó a nadie así. Él puso su mano inmediato, la lepra fue sanada instantáneamente. ¿Por qué Jesús le dijo que no se lo dijera a nadie? Obviamente el leproso había oído, o hubiera ido por doquier a todo el mundo a decirle que oiga lo que, porque nadie podía sanar a un leproso. Jesús le dijo, yo vine a salvar a los pecadores. Él no quería ser conocido como un curandero por ahí. Que vinieran los curanderos. No, yo no soy un curandero. Aunque él sanó a todos los enfermos que vinieron a él. Ninguno que regresó sin recibir. Pero él vino a tratar con el pecado y que los hombres se arrepientan de sus pecados. Pero por lo compasivo que él era y él trató con lo que el pecado causó. Cuando Jesús miraba a un enfermo, miraba a un leproso, él veía lo que el pecado hace en la vida física de las personas. Como lo que hacen los divorcios en los matrimonios y con lo que hace con todo. Él dijo, yo he venido a destruir las obras de ¿quién? Había producido en las personas lo cual eran las enfermedades. Pero también vino para probar que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy Dios. Así como Él podía sanar enfermedades, también puede perdonar pecado, limpiarnos de todo lo que produce las enfermedades, lo cual es el pecado. Ahora hay enfermedades que vienen por pecados personales. ¿Me están entendiendo? Si usted se da la vida de prostitución, de homosexualidad, y agarra la gonorrea y las enfermedades venéreas, you already know de dónde vino esa enfermedad. Dicen amén conmigo. El pecado de Adán y Eva que trajo todos los males que nosotros vemos en el mundo. Las guerras, la muerte, el dolor, sufrimiento, el hambre, el lloro, las enfermedades, las miserias, los tornados, los temblores de tierra y todos los males, etcétera, etcétera. Hubo una causa. Tenemos que irnos allá. Si usted no se va allá cuando Adán y Eva cortaron la relación con Dios, usted no va a entender lo que hoy está pasando. ¿Me están entendiendo? Mire Romanos 8:12, porque yo no invento estas cosas. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, deja dicho que estaba afuera. ¿Aló? Lo que entra es lo que está afuera. Y lo que sale es lo que está dentro. ¿Estoy bien o no? Entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Es lo que la Biblia nos está declarando para que entienda lo que está pasando hoy. Te lleva a entender dónde vino la causa de los efectos que hoy en día estamos participando. Y el mundo ha participado desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, porque el hijo mayor pronto mató al hijo menor. Por un hombre. Y por el pecado vino ¿qué? Por eso es que todos tenemos que morir, porque es una maldición ya. Todos sabemos que vamos a colgar los tenis. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y por qué? Por cuanto todos pecaron. El capítulo 3, verso 10, rapidito, como está escrito. Fíjate, no hay justo ni aun qué. Y sigue diciendo, fíjate, no hay quien entienda, no hay quien busque
a Dios. Y Dios dijo, me buscaréis, pero me buscaréis de todo vuestro corazón. Todos se desviaron, no dice alguno, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue diciendo, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y usted sabe lo que quiere decir, que hay gente cuando habla, hermano, su boca está llena de maldición y de amargura. Usted no oye gente que hasta maldice a Dios. ¿Ah? En inglés. Le pegaron un martillazo. ¿Y por qué dicen? Y toman el nombre de Dios. ¿Por qué no dicen Lucas, Juan o Pedro? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Qué más? Y no conocieron. Esa gente no tiene paz, hermano. Y finalmente no conocieron camino de paz. No hay temor de quién. Delante de sus ojos. La gente no le teme a Dios. Verso 23. Por cuanto algunos, entonces todos están destituidos. Entonces Cristo Jesús tiene que venir a restaurar esta cosa, hermano. Y por eso viene a tratar con un pecado del mundo en una cruz para remediar la situación. Qué lástima que no nacimos antes de que Adán y Eva pecaran. Qué lástima, ¿no? Pero nacimos después, con la mordedura de la serpiente, con el veneno, con el virus, con el ADN del pecado. Dios maldijo a Adán, maldijo a Eva, maldijo la tierra y todo vino por el pecado. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo, para poner la historia en reversa. ¿Están entendiendo esto? Y por eso trató con lo que causó los males. Él fue a la cruz del Calvario y allí abrió la puerta para lo que va a reemplazar el sistema de este mundo. Abrió la puerta para que podamos entrar al reino de Dios. Pero para entrar allí hay que tratar con la enfermedad. Por eso es que Juan vino primero que Jesús, preparando el camino para que entraran al reino, diciendo ¿cómo? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Pero qué decía? El verso que sigue. Y diciendo, arrepiéntanse, porque este es el asunto. Si el asunto es pecado, tenemos que arrepentirnos de él si queremos entrar al reino de los cielos. There's no way usted puede entrar allí con su pecado. El reino de los cielos se ha acercado. Y él vino a prepararle el camino al rey, que nos va a hablar del reino y nos va a demostrar el poder del reino, sanando, multiplicando panes, abriéndole la boca al mudo, los sordos abriéndole sus oídos, a los paralíticos caminar y aún hasta resucitar a los muertos, para probar que él era Dios. Mire Mateo, desde entonces comenzó Jesús mismo a predicar y a decir lo mismo. Arrepentidos. ¿De qué? De lo que ha causado toda esta miseria. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Están entendiendo esto, hermano? ¿Por qué arrepentimiento? Porque la historia ahora está en reversa
Y esto es arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, es como usted va a estar manejando este camino y de repente usted se arrepiente yendo para allá porque sabe que anda mal. Y se arrepiente y ahora va en reversa como usted venía. ¿Están conmigo? Lo que Cristo ha venido a hacer es a poner en cierto sentido hablando nuestra vida en reversa como el mundo está viviendo hoy. Ahora óigame bien, es voltear mi carro, mi vida de pecado y de perdición. Por eso Dios dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase, es lo que Dios quiere, que la gente se vuelva a Dios. Y tomar de la sanidad y de la justicia y de la santidad. Mire lo que Jesús dijo, bien rápido. El ladrón no viene sino para hurtar, robar y matar y destruir. Para eso viene el ladrón, que es el diablo. Y yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y para que la tengan en abundancia. Mira primera de Juan 3:8 lo que dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos saben que Caín, dice la Biblia, era de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras que Él ha hecho en la vida de las personas. ¿Qué es lo que hace el diablo? Él te hace y tienta ¿a qué? A pecar, a violar las leyes de Dios. Él no te dice, conságrate, hombre, deja de vivir mintiendo, engañando y robando, deja eso, hombre. El diablo no va a hacer eso. Esa no es su naturaleza. Los cuales son obras del diablo. Son aquellos que producen todos los males que tú ves. Todo aquel, estoy hablando, no que comete pecado. Diga conmigo, practica. Porque los cristianos pecamos todavía. Pero la práctica ya la dejamos. Somos pecadores ya no por profesión, no por hábito. ¿Ah? No, es cuando somos arrastrados por la tentación. No es por costumbre. No eres uno se hace esclavo del diablo. Mira lo que dice Primera de Juan. El que practica el pecado otra vez es del diablo, porque él peca desde el principio y para eso apareció el Hijo de Dios. Ahora, mire el otro verso, el 9. Todo lo que es, óigame hermano, todo lo que es nacido de Dios. ¿Qué pasa? Porque lo de Dios no peca. Lo de Dios es puro. La vida de Dios es santa. Por eso Él dice, sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Por eso, el que lo practica, todo aquel que es nacido, si yo nací de Dios, la vida de pecado no es la de Él, es de la mía. Pecamos cuando nosotros nos vamos a nuestra propia vida, porque la de Dios no peca. Óyeme bien, porque la simiente, la semilla, los genes de Dios permanecen en él y no puede, porque es nacido de Dios.
Entonces esta nueva vida donde tú entras es la vida de Dios. Esa es la vida ahora que tenemos que practicarla, que pues tenemos que vivirla, que tenemos que ejercitarnos todos los días ahora de nuestras vidas. Claro, cuando pecamos, porque si pecamos, pecamos de nuestra propia concupiscencia. Si yo me voy al cielo es por la gracia de Dios, pero si me pierdo es mi culpa. Y óigame bien el verso que sigue. En esto se da a conocer, dice la Biblia, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no puede decir que es de Dios, porque Dios es amor. Sigue diciendo, perdón, porque yo me emociono y me voy por ahí. Entonces, por eso es que el pecado es el tema de Jesús, el issue, el asunto que causó lo que hoy nosotros vemos. Todos los milagros que Jesús hizo fueron primero hechos por su compasión que Él tenía. Segundo, para probar que su poder no solo podía hacer milagros porque Él podía perdonar pecado de donde se producen todas las enfermedades. Y yo quiero que lea conmigo Marcos capítulo 2, del verso 1 al 12 rapidito. No sea impaciente, parece que estoy hablando mucho, no es que estoy hablando más calmado. Ya dejé los dominicanos en la casa. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, hermano. Pronto se daba cuenta la gente cuando un individuo como él entraba. Con razón le corrían todos los enfermos. Y de eso le voy a hablar el domingo que viene, pero déjame darle unos trailers, una introducción. El verso que sigue, entró Jesús a Capernaum, y el otro verso, e inmediatamente se juntaron muchos, claro, de la manera que ya no cabían, y aún a la puerta les predicaba la palabra. Fíjate, algo vio la gente. ¿Qué más? Rapidito vamos a ir por verso hasta el 12. Rapidito, el 3. Entonces vinieron a él algunos trayendo, oiga, paralítico que era cargado por 4. ¿Y qué más? Eso vamos a hablar el domingo que viene. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron que el techo de donde estaba, hicieron una abertura y lo bajaron del lecho allí. Cuando usted tiene una necesidad, usted rompe cualquier puerta. ¿Y qué más? El verso. Y al ver Jesús, ¿qué? Estamos hablando de fe. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son ¿qué? Y luego sigue diciendo, estaba allí sentado algunos de los escribas religiosos, los cuales cavilgaban en sus corazones. El otro verso, ¿por qué habla este hombre así? Dice que perdonando pecados, blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Y qué sigue diciendo? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué andan pensando así en sus corazones? ¿Ves? Es una señal de que Él era Dios. Aleluya. Que Dios sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. Sí. ¿No dice así la Biblia? Y le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Si perdonar pecado no se ve. ¿Aló? ¿Cómo sé yo que Dios te perdonó tus pecados? Yo no lo puedo ver. Pero si tú eres un paralítico y te levantas, eso sí no se puede negar que Dios ha hecho una obra. Entonces Jesús está haciendo obra. No solo para que al oír lo que Él dice le creamos, que vamos a hablar el domingo de eso que viene, sino para que viendo lo que Él hizo, no tengamos excusas. ¿Y qué más? Para que sepáis, ven que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, ¿qué le dijo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho, tu cama y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? Entonces él se levantó, no
no de terapia, ni nada de eso. Enseguida, y tomando su cama, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué la vemos ahora? Porque Dios ha venido a mostrarse a los hombres. Ahora, ¿qué más fácil decir? Los pecados son perdonados, que no se pueden ver, pero decirle a un paralítico que se levante sería más difícil. La acción del paralítico verificó el poder de la orden que se le dio. Entonces, si tú puedes sanar y hacer algo que nadie puede hacerlo, solo Dios puede perdonar pecado. Y ya voy a terminar en unos 5 minutos, vamos a ir 5 minutos más tarde. No solo lo que Jesús está diciendo es esto: yo puedo perdonar pecado porque hice algo más difícil. Yo soy Dios encarnado. ¿Por qué es que solo Dios puede perdonar pecado? Porque solo Él tiene el poder de hacerlo y es contra Él que hemos pecado. ¿Aló? Solo Él puede perdonar porque Él y a Él es que le hemos fallado. Jesús vino a tratar con el pecado sabiendo que las enfermedades del pecado de allí tuvieron su origen. La lepra, la limpieza de ella, del cuerpo, es como la del pecado del alma, hermano. Es un tipo, es el alma que pecare, esa morirá. Por eso se habla de la salvación del alma, hermano. Y al fin ahí va a terminar nuestra fe. Mírenlo aquí, el verso que sigue. Obteniendo el fin de lo que creemos, ¿no es así? Que es la salvación de nuestras almas. Ahora haga bien porque voy a comenzar a cerrar. No se inquiete. Lo primero, el leproso adoró. Segundo, lo exaltó. Y no para que le hiciera un favor, no. ¿Me están entendiendo? Que gente que hace cosas, a ver, que te quito, que te aprovecho. Él lo adoró, él lo exaltó. Él le dijo: Señor, porque sabía que estaba ante la presencia de Dios. Adoración no era antes como hoy, con cánticos. Y no es solamente cánticos, sino se postraba uno de rodillas y lo hacían. Por eso el leproso pidió perdón por su pecado. Su alma estaba ahora bien con Dios. 3 minutos me quedan. Pero sí le dijo: si quieres puedes limpiarme. Esto fue lo que David dijo cuando pecó. ¿Ok? Salmo 51, rapidito. Lávame. ¿Más de qué? Y seré limpio ¿de qué? De mi pecado. Dios puede hacer eso si tú quieres ser limpiado. Si tú quieres ser perdonado. ¿Qué más dice? Porque yo reconozco, hay que reconocer que soy pecador para venir a buscar el perdón de pecado. Y mi pecado está siempre delante de ti. ¿A dónde vas a esconderte? Que yo diga: yo no sabía que tú habías pecado, fíjate. Yo estaba ocupado mirando las noticias cuando tú pecaste. Y como fue un Friday night que lo hiciste, pues ya estaba ocupado en otras cosas. ¿Qué sigue diciendo? Yo reconozco mi rebelión. ¿Qué más dice el otro verso? Contra ti, ¿hoy contra quién pecamos? Contra Dios. Solo he pecado contra ti y he hecho lo malo. ¿Delante de quién? De Dios. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo tengo que venir a ti. ¿Aló? ¿Y qué más sigue diciendo? Purifícame con hisopo. Eso es un jabón, hermano, que ya no viene. Ojalá que viniera. Y seré más blanco que la nieve. El verso 17. Los sacrificios de Dios son, esto es lo que tú quieres. Un espíritu contrito y humillado. Tú no lo vas a despreciar con tú y la lepra física que tenga y la lepra espiritual que tenga.
tú no me vas a despreciar. Qué tremendo. No importa tu vida y tu cuerpo de afuera, Dios mira tu interior, tu alma, tu espíritu. Y a eso vino Él. Vino a tratar con esa parte de nuestra vida interna, la interior. Comienza dentro. Y lo de afuera era lo más difícil, como dijo el paralítico. Le dijo al paralítico, porque era el resultado de lo de adentro. Y si yo cuido lo de afuera, ¿a poco no puedo tratar con lo de adentro? Esto es lo que quería él decir, que la sanidad y la limpieza comienza dentro. No es lo que entra contamina, dice la Biblia, sino que es lo que sale. Entonces la contaminación está adentro. Si hay odio acá adentro, si hay rencor aquí adentro, si hay envidia aquí adentro, si hay celo aquí adentro, si hay rencor aquí adentro, y si está en engaño en mi corazón, y todo eso está ahí, eso se va a manifestar cuando sale. ¿Me oyeron? A mí me toca ahora limpiar de vez en cuando el refrigerador. Y a veces lo abro. ¡Puf! Me pega un olor feo, lo cierro. Digo, algo adentro está dañado, está podrido. Si no la limpio, hay mucha gente que cuando te habla, te da la peste de lo que está dentro espiritualmente hablando. Si están llenos de amargura y de odio, ¿qué va a salir? Pero es hasta que adentro tú entras y limpias y sacas. Y después que lo saco, oiga, a veces me gustan mucho los frijoles y a veces lo dejo allí por un buen tiempo, y otras cosas. Pero después que lo limpio, ya no me molesta abrir el refrigerador. No es lo que entra que contamina, es lo que sale. Mire, el pecado no se ve. Alguien robó, es un ladrón. Yo no sabía que era ladrón, pero como robó, manifestó. ¿No es así? Es lo que hace que da a entender lo que estaba adentro. Adentro hay odio, rencor, envidia, engaño, falsedad, orgullo, mentira, etcétera, etcétera. Por eso se va Jesús, por eso se va en Mateos 15, 19, 2 minutos. Mira, porque, míralo ahí, porque ¿de qué? Del corazón salen ¿qué? Los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. De ahí salen. ¿Qué más sigue diciendo? Perdón, hasta ahí nada más. El Salmo 53:1, mira. Dice el necio en su corazón que no hay, en el corazón no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad y no hay quien haga bien. ¿Qué más sigue diciendo? Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que lo buscara. Y finalmente dice de esta manera, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Este leproso, hermano, vino buscando a Dios primero, reconociendo su majestad, su señorío, diciendo, whatever happens is up to you, God. Cualquier cosa que suceda aquí depende de ti. Finalmente, para que me crean, voy a cerrar. Nadie va a venir a Dios a menos que no tenga una necesidad profunda y una fe para creerle. Tendrás que tener una profunda necesidad, una fe en Dios de que Él podrá hacerlo. Si tú eres una persona que tiene una necesidad, Cristo vino para eso. Ahora, en los domingos que vienen yo te voy a enseñar cómo venir. Aquí va a haber un ministerio que le va a ministrar a las personas. Pero esas mismas personas primero tienen que desarrollar la compasión. No ore por nadie que tú no tienes compasión. It's not going to work. ¿Aló?
Tienes que creerle a Dios. No ores por nadie que tú no crees que Dios lo va a hacer. ¿Están entendiendo? Y luego ven humilde. Porque al Dios obrar puede que se te levante el cuello. Y tú digas, mira lo que yo hice. Y en el momento que tú tomes actitud, el Espíritu Santo recoge su maleta y te dice, tú te quedas solo. Porque Dios no le va a dar la gloria a ningún hombre. Es una gloria de Dios. Una gloria de Él. Y no la va a compartir con nadie. Es más, Él dice, todo lo que hagamos, hagámoslos para la gloria de Dios. Dice, y lo que hagamos, que los hombres vean lo que hacemos y te glorifiquen a ti. Glorifiquen a Dios que está en los cielos. Entonces, hermanos, Dios está tratando de levantar una iglesia de adentro de la iglesia. Gente que tengan esa compasión. Gente que le crean a Dios. Gente que son humildes de corazón. Pero esas cualidades solo Dios la puede hacer. Por eso Mateo dice, pedid y se os dará. Llamad y se te va a abrir. Buscad y hallaréis. Pero porque Dios sabe por qué pides, para qué pides, qué busca y Dios ve que tú quieres hacer algo que es lo que Él quiere. Él te va a dar eso si es para eso que tú lo quieres. ¿Me oyeron? Entonces, hermanos, quédese conmigo unos cuantos domingos y vamos a pasar por esta escuela. El próximo domingo hablaremos ya no del leproso, hablaremos del cojo que bajaron por ese techo. Porque en cada una de estas cosas Jesús quiere que aprendamos algo de Él. Amén, hermanos. Usted comenzó bien, fíjese. Yo pensé, esta gente se llenaron tanto de pavo que van a venir hoy porque no van a poder caminar. Y todas esas calorías que le metimos. Pero está bien, hermanos. Quédese con nosotros por un tiempo. Y usted va a conocer los planes y los propósitos de Dios. Pónganse de pie. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y tenemos que ejercitarnos en la fe. Ejercite su mente. Mire lo que voy a decir, hermano. Óigame bien, óigame bien. Y eso lo descubrí ayer o antier sentado estudiando. Jesús dijo, oiga bien, mis palabras son vida y ¿qué? No, y espíritu. Mis palabras son vida y espíritu. Ahora, oiga bien, oiga bien. Las palabras cargan espíritu. ¿Me oyó? Depende en qué espíritu uno esté. Déjame enseñarle eso. Pon un ejemplo, el patrón de una compañía va a usar palabras con algunas que trabajan en su compañía. Vamos a suponer que yo sea ese patrón, una suposición, Y vengo y le digo a una joven, una muchacha, una mujer que sea casada o no casada, oye, pero qué bonita tú eres. Pero yo traigo un espíritu de mala intención. Qué bien te ves. Tú eres muy elegante. Qué lástima que no te conocí a ti antes de conocer a mi esposa. Sí, esas palabras están cargando un espíritu.
Y algunas mujeres pronto, oh, yo soy bonita, soy elegante para él. Y luego la palabra sigue, está cargando un espíritu. Tu esposo tiene que estar muy contento contigo. Y si usted, ¿qué va, hermano? Si usted supiera. Oh, ¿y qué le pasa a él? No sabe lo que tiene. What's wrong with him? Sí, pero una mala intención. Porque ahorita ya preparó la pista. Y depende cómo tú respondas, va a aterrizar. ¡Aló! Yo sé lo que estoy hablando. Y muchas son engañadas, como lo fue Eva, con palabras. El diablo cargó un espíritu en hablar. Ahora, no todo el que anda diciendo eso, depende qué espíritu trae. Porque ese patrón fue lo que le dijo a dos o tres meses atrás. Y como dio resultado, cree que aquí va a dar resultado. Pero bienaventurada la mujer y el hombre que discierne los espíritus. Dios nos va a enseñar cómo vivir en esta sociedad y discernir los espíritus. Amén. Una gotita en un cemento, otra gotita, otra gotita, otra gotita, tarde o temprano hace un hoyo. La persona que recibe esa palabra. Hermanos, Dios nos ha llamado a vivir vidas en santidad. Y Él se metió aquí adentro para ayudar. Si alguno ha pecado, eso es para el cristiano. Abogado pues tenemos para con Dios a Jesucristo, el cual será amplio y misericordioso para perdonar nuestros pecados. No es para el inconverso, que si alguno se vive ahí, pero tú y yo no practicamos, no andamos en hábitos de una vida de profesión de pecado. Y la iglesia y la vida es todo lo que es, y Cristo, tratar con el pecado, porque tratando con Él se tratan con todas las cosas que trae el pecado. Y usted lo sabe, de vidas arruinadas, matrimonios arruinados, familia, por causa de que el pecado entró. Que Dios nos guarde a vivir en santidad. Amén. Aleluya. A tus pies. Oh, yeah. De mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. El leproso, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, el leproso vio más eso. grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los
los pies de Cristo. Aleluya. Lo cantamos por última vez y somos despedidos. Siempre aquí esperamos para orar por personas. Pero oramos, hermanos, que Dios nos enseñe cómo vivir esta vida gloriosa que Él nos ha llamado. Amén. Una vez más lo cantamos. Somos despedidos, saludados unos a los otros en el amor de Cristo. A todos los varones, el próximo domingo es el último domingo de inscripción para el retiro de los hombres. Un domingo más para los varones para registrarse y para pagar su inscripción, por favor, ahí en la mesa de atrás. Gracias. Aquí permaneceré. Más alto, más grande, sana tus pies, sana tus pies. Postrado